empezar, quiero que imaginen algo. Imaginen un animal tan largo que contar todas sus patas tomará más tiempo del que creen. Estos sorprendentes organismos existen y forman parte de un grupo muy especial llamado miriápodos. En este video descubriremos quiénes son, cómo viven y qué los hace tan interesantes. ¿Qué son los miriápodos? Los miriápodos son un subfilo de artrópodos caracterizados por presentar cuerpos alargados, segmentados y con numerosos apéndices locomotores. Según Brusca, Moore y Schuster, en el año 2016, los miriápodos constituyen a uno de los principales linajes terrestres de artrópodos y comprenden las clases Diplópodas, Xilópodas, Sínfila y Paurópoda. Pero ahora surge una pregunta interesante. ¿Qué características zoológicas hacen tan especiales a estos organismos? Empecemos por la simetría. Los miriápodos presentan simetría bilateral. Esto significa que un plano imaginario divide su cuerpo en dos mitades equivalentes, derecha e izquierda. Esta bilateralidad favorece tres aspectos importantes. La primera, la cefalización, es la concentración de órganos importantes en la parte delantera del cuerpo, formando una cabeza. Allí suele estar el cerebro, la boca y los principales órganos sensoriales. La segunda, el movimiento direccional. Significa que el animal se mueve principalmente hacia adelante, siguiendo una dirección definida. Esto le ayuda a buscar alimento, escapar de depredadores y explorar el entorno de manera más eficiente. El tercero, el desarrollo de órganos sensoriales en la parte anterior del cuerpo. Los órganos que detectan estímulos, como antenas, ojos o receptores sensoriales, se ubican en la parte frontal. Así el animal puede percibir lo que tiene delante antes de avanzar. Ahora bien, ¿cómo se forman durante su desarrollo? Los miriápodos son organismos triblásticos. Durante el desarrollo embrionario presentan tres capas germinales: entodermo, mesodermo y endodermo. Estas tres capas originan todos los tejidos y órganos del animal. Además, son organismos celomados. ¿Qué significa esto? Que poseen una cavidad corporal derivada completamente del mesodermo. Sin embargo, en los artrópodos, el celoma verdadero está reducido y predomina el hemoceloma. Otra característica muy llamativa es la segmentación. Los miriápodos presentan metameria, es decir, su cuerpo está dividido en numerosos segmentos repetitivos. En el caso de los diplópodas, varios segmentos embrionarios se fusionan formando estructuras conocidas como diplosegmentos. Y si observamos su cuerpo por fuera, encontraremos una estructura fundamental, el exoesqueleto. Este exoesqueleto está compuesto principalmente por quitina, proteínas estructurales y sales minerales. Su función es muy importante porque proporciona protección, soporte y además ayuda a prevenir la pérdida de agua. Ahora que conocemos las características principales de los miriápodos, podemos centrarnos en uno de sus grupos más importantes, los diplópodas. Los diplópodos constituyen el grupo más diverso de miriápodos. Actualmente se conocen más de 12.000 especies descritas. Además, cumplen una función ecológica fundamental, ya que participan en la degradación de materia orgánica vegetal, constituyendo el reciclaje de nutrientes en los ecosistemas. Y aquí viene la parte más sorprendente. Dentro de los diplópodas encontramos una de las especies más grandes conocidas como Archaeopteryx gigas, también llamado popularmente como milpies gigante africano. Ahora que ya conocemos las características generales de los miriápodos y los diplópodos, vamos a centrarnos específicamente en la especie que elegimos para esta exposición, Archaeopteryx gigas, conocida comúnmente como milpies gigante africano. Esta especie es considerada una de las más grandes dentro de los diplópodos. Su longitud puede superar los 30 centímetros y su cuerpo puede alcanzar aproximadamente entre 15 y 19 milímetros de diámetro. Debido a su gran tamaño y facilidad de observación, es una de las especies más estudiadas y utilizadas en actividades educativas y zoológicas. Antes de estudiar la anatomía de nuestra especie, es importante aclarar una duda muy común: la diferencia entre un milpies y un ciempiés. Aunque ambos pertenecen a un subfilo miriápoda, presentan diferencias muy importantes. Milpies pertenecen a la clase Diplópoda y poseen dos pares de patas por la mayoría de sus segmentos corporales. Además, tienen un cuerpo generalmente cilíndrico y una alimentación basada principalmente en materia orgánica en descomposición. Por otro lado, los ciempiés pertenecen a la clase Xilópoda y presentan solamente un par de patas por segmento. Su cuerpo es más aplanado y poseen un comportamiento depredador. Otra diferencia importante es que los ciempiés poseen unas estructuras venenosas llamadas forcípulas.
utilizadas para capturar presas, mientras que los milpies no tienen veneno y utilizan mecanismos defensivos como el enrollamiento corporal y la producción de sustancias químicas repelentes. Por esta razón, los milpies suelen ser organismos lentos y pacíficos, mientras que los ciempiés son rápidos y cazadores activos. Ahora les hablaré sobre la clasificación taxonómica. Una vez comprendidas estas diferencias, podemos ubicar taxonómicamente nuestra especie. La clasificación taxonómica de Archispirostreptus gigas es la siguiente: el reino Animalia, filo Artrópoda, subfilo Myriapoda, clase Diplopoda, orden Spirostreptida, familia Spirostreptidae, género Archispirostreptus, especie Archispirostreptus gigas. Esta clasificación nos indica que pertenece al grupo de los artrópodos terrestres conocidos como milpies. Ahora pasaremos a la parte más importante para comprender la anatomía de esta especie, su morfología externa. En esta imagen podemos observar las principales estructuras corporales de Archispirostreptus gigas. Bueno, hablaremos un poco de sus partes de manera individual. Comenzando por la región anterior encontramos la cabeza. La cabeza contiene varios órganos importantes para la supervivencia del animal. En primer lugar, observamos las antenas, que cumplen funciones sensoriales. Gracias a ellas el milpies puede detectar olores, vibraciones y características del ambiente. También encontramos los ojos simples u ocelos. Estos no producen imágenes complejas como nuestros ojos, pero permiten detectar cambios en la intensidad de luz. Además, la cabeza posee mandíbulas robustas adaptadas para triturar hojas secas y materia vegetal en descomposición. Justo detrás de la cabeza encontramos una estructura denominada colon. Este es el primer segmento corporal y se caracteriza por no poseer patas. Su función principal es proteger la región cefálica y proporcionar soporte estructural al inicio del tronco. Continuando hacia la parte posterior, observamos el tronco. Bueno, el tronco está formado principalmente por 62 y 70 segmentos corporales aproximadamente. Una característica exclusiva de los diplópodos es la presencia de diplosegmentos. Los diplosegmentos se forman por la fusión de dos segmentos embrionarios, por lo que cada uno posee dos pares de patas en lugar de uno. Bueno, esta característica es la responsable del gran número de patas que presentan los milpies. Ahora hablaremos de las patas. Las patas son relativamente cortas y numerosas. Dependiendo de la edad y del sexo del individuo, un ejemplar adulto puede presentar más de 200 patas. Estas patas trabajan de manera coordinada, generando movimientos ondulatorios que permiten al animal desplazarse lentamente sobre superficies diferentes. Si observamos los costados del cuerpo, encontramos pequeños orificios llamados espiráculos. Estos orificios lo que hacen es comunicarse con el sistema respiratorio y permitir la entrada de oxígeno al organismo. Región terminal o telson. Finalmente, en el extremo posterior del cuerpo encontramos la región terminal o telson. Esta estructura corresponde a la parte final del cuerpo y contiene el ano, que es la abertura por donde se eliminan los residuos del sistema digestivo. Además de participar en la excreción de desechos, esta región marca el límite posterior del cuerpo del animal. Aunque no interviene directamente en la locomoción ni en la alimentación, constituye una estructura importante dentro de la organización anatómica del milpies. En algunos textos zoológicos se le denomina telson, mientras que en otros autores prefieren llamarla segmento anal o región anal terminal. Finalmente encontramos un sistema nervioso. Este está compuesto por un cerebro ubicado en la cabeza, un cordón nervioso central que recorre longitudinalmente el cuerpo y una serie de ganglios segmentarios. Esta organización permite coordinar los movimientos de las numerosas patas y responder a estímulos del ambiente. Bueno, una vez conocidas estas características anatómicas y fisiológicas de Archispirostreptus gigas, es posible comprender mejor cómo esta especie logra sobrevivir en ambiente natural, y por esta razón a continuación mi compañera explicará el hábitat, la distribución geográfica, la alimentación y la reproducción de esta especie. Hola a todos, después de analizar algunas características
de Archaeopteryx giga, bien conocido como milpies africano, yo les vengo a compartir unos aspectos importantes de esta especie. Aspectos como lo son su hábitat, distribución geográfica, alimentación, comportamiento y reproducción, con el fin de comprender la importancia ecológica de esta especie dentro de los ecosistemas donde habita. Archaeopteryx giga es uno de los milpies más grandes del mundo, caracterizado por tener un cuerpo segmentado y numerosos pares de patas. También suele confundirse con el ciempiés por dichas características, pero una característica importante de estos organismos que los diferencia es su alimentación, ya que el milpies es un organismo detritívoro, ya que se alimenta de materia orgánica en descomposición, mientras que el ciempiés es un depredador activo, lo que quiere decir que caza a sus presas. En cuanto a su hábitat, Archaeopteryx giga se encuentra en bosques tropicales, sabanas húmedas y otras áreas con cobertura vegetal. Estos ambientes se caracterizan por presentar temperaturas cálidas y altos niveles de humedad, condiciones indispensables para su supervivencia. La necesidad de ambientes húmedos está relacionada con las características de su exoesqueleto. Aunque el exoesqueleto proporciona protección física, no evita completamente la pérdida de agua. Por esta razón, los individuos buscan constantemente lugares donde puedan conservar la humedad corporal. Es común encontrarlo entre la hojarasca acumulada en el suelo, debajo de troncos caídos, bajo piedras o entre restos vegetales en descomposición. Estos microhábitats le ofrecen múltiples ventajas: protección contra depredadores, refugio frente a temperaturas extremas y acceso permanente a fuentes de alimento. Durante las horas más cálidas del día suelen permanecer ocultos, reduciendo así el riesgo de deshidratación, lo cual demuestra un rasgo importante de su evolución. Con respecto a su distribución geográfica, esta especie es originaria de África y ha sido registrada en países como Tanzania, Kenia, Mozambique y además en la isla de Zanzíbar. La distribución de esta especie está asociada a factores ambientales como lo son la temperatura y la humedad, lo que favorece a las condiciones óptimas para su desarrollo y reproducción. Sin embargo, es importante destacar que las poblaciones naturales continúan estando asociadas principalmente a los ecosistemas tropicales africanos, donde evolucionó la especie. Su dieta está basada en madera en descomposición, frutos caídos, restos vegetales, hojas secas. Todo esto lo puede consumir este organismo porque posee unas mandíbulas capaces de triturar este tipo de alimentos. La alimentación de este milpies tiene una enorme importancia ecológica. Al fragmentar la materia orgánica, facilita el trabajo de otros organismos descomponedores, como hongos y bacterias. Gracias a esta interacción, los nutrientes contenidos en los restos vegetales son liberados nuevamente al suelo y pueden ser reutilizados por plantas. De esta manera, Archaeopteryx giga participa activamente en el reciclaje de nutrientes y en el mantenimiento de la fertilidad del suelo. El comportamiento del milpies africano es mayormente activo en la noche, ya que se encuentran las temperaturas favorables para él realizar todas las actividades como alimentarse, desplazarse. En el día, él se encuentra oculto bajo hojas, troncos y lugares oscuros, para así poder evitar la deshidratación. A diferencia de los ciempiés, los milpies no son cazadores. Su estilo de vida está enfocado en la búsqueda, consumo de materia orgánica en descomposición. Por esta razón presentan movimientos relativamente lentos y un comportamiento generalmente tranquilo. La reproducción y desarrollo de Archaeopteryx giga o milpies africano es una reproducción tipo sexual, ya que se encuentra una hembra y un macho, es decir, que son dioicos. El proceso comienza cuando el macho localiza a una hembra receptiva mediante señales químicas y contacto con las antenas. Luego, transfiere los espermatozoides a unos apéndices especializados llamados gonopodos, que utiliza durante la cópula para depositar el esperma en las estructuras reproductoras de la hembra. Posteriormente, la hembra almacena los espermatozoides y ocurre la fecundación interna de los huevos. Después excava una pequeña cámara en el suelo, donde deposita los huevos para protegerlos durante su desarrollo. Al eclosionar, las crías nacen con menos segmentos y patas que los adultos, y mediante sucesivas mudas o ecdisis van creciendo y adquiriendo nuevos segmentos corporales hasta alcanzar su madurez sexual, para así poder reproducirse nuevamente, ya que su madurez sexual la alcanzan a los 2 años promedio, y el ciclo de vida que tienen ellos es de 7 años aproximadamente. Mecanismos de defensa.
Aunque el Arquispirostreptus gigas no posee estructuras ofensivas especializadas ni veneno, sí tiene dos formas de protegerse a sí mismo. La primera sería el enrollamiento corporal. El Arquispirostreptus gigas se enrolla a sí mismo de una manera compacta, de tal manera que su exoesqueleto de quitina proteja las partes más vulnerables. Estas partes más vulnerables serían el vientre, la cabeza y las patas. Además del enrollamiento, el Arquispirostreptus gigas posee otra manera de defenderse. Esta se le hace llamar como defensa química, la cual consiste en que tiene unas glándulas donde sueltan una secreción. Estas glándulas se llaman glándulas repugnatorias. Estas glándulas se ubican a la parte lateral de todo su cuerpo. Estas glándulas se abren al exterior del cuerpo por medio de unos osoporos. Y cuando el animal se siente amenazado, él libera unas sustancias químicas. Estas sustancias químicas se hacen llamar benzoquinonas. Como su nombre lo indica, esta sustancia tiene un olor desagradable que hace que irrite los ojos, nariz y mucosa de los depredadores. Por esta razón, muchos animales evitan comerse al animal. Para los humanos, este líquido puede manchar la piel, provocar reacciones alérgicas y puede ser peligroso si entra en ojos. El Arquispirostreptus gigas también tiene una importancia ecológica en el medio ambiente. Al ser un animal detritívoro, ayuda a devolver los nitratos, carbonos y fósforos al suelo. Otra manera de contribuir es la descomposición de materia orgánica. Participa activamente en la fragmentación de hojas secas, maderas y restos vegetales. Este proceso ayuda a la descomposición de materia orgánica mucho más ágil. El Arquispirostreptus gigas también ayuda a la formación del humus, que es una base para la fertilidad de nuestro suelo. El Arquispirostreptus gigas también hace parte de las cadenas alimenticias. A pesar de su defensa, él también tiene depredadores y hace parte de las cadenas tróficas. Sirve de alimentos para algunos reptiles, aves y mamíferos. El Arquispirostreptus gigas también se utiliza en investigaciones. A continuación les diré los métodos de captura para obtener ejemplares de esta especie. El primer método de captura sería la captura manual. El Arquispirostreptus gigas puede llegar a ser muy grande, por ende se utiliza este método de captura. Estos pueden encontrarse en piedras, troncos y hojarascas. Generalmente este método de captura se realiza de noche, ya que es donde aumenta la actividad de la especie. Otro método de captura sería trampas de caída o pitfall, ya que estas se entierran en el suelo y los animales pueden caer fácilmente sin necesidad de espantarlos o que estos se escondan. Luego de recolectar el animal, se debe de sacrificarlo de una manera ética. Para esto se debe de anestesiarlo. Generalmente se le anestesia en un refrigerador a menos 20 grados. Y esta congelación debe de ser rápida. Como método de sacrificio se utiliza la decapitación o la muerte por sustancias químicas letales. Luego de realizado el sacrificio, ahora viene la fijación. Para la fijación normalmente se utiliza la solución de Boyne, ya que esta evita que los órganos se sigan descomponiendo. La solución de Boyne tiene como principal componente el ácido pírico. Luego de la fijación viene la conservación. Generalmente se utiliza el método del alcohol etílico al 70%. Este debe estar envasado en un recipiente hermético para evitar la evaporación del alcohol. Y como todo animal recolectado debe tener su etiqueta. Esta etiqueta debe tener fecha de captura, lugar de captura, coordenadas geográficas, tipo de hábitat, nombre de recolector y nombre científico de la especie, que en este caso sería el Arquispirostreptus gigas. Este procedimiento permite que el espécimen recolectado pueda conservar sus características morfológicas para una investigación.
que son otros pigmentos derivados del metabolismo celular. La coloración de los milpies está determinada por pigmentos presentes en la cutícula del exoesqueleto. Estos pigmentos son producidos por las células de la epidermis durante la formación de la cutícula después de cada muda. Además, la composición química de la cutícula, especialmente el grado de esclerotización o endurecimiento, influye en la intensidad y la tonalidad del color. ¿Qué estructuras participan? La epidermis es el tejido que se encuentra debajo de la cutícula. Produce la nueva cutícula durante las mudas. Sintetiza los pigmentos que darán color al exoesqueleto. Además, la cutícula, formada principalmente por quitina y proteínas, en donde quedan depositados los pigmentos. Puede presentar diferentes tonalidades según su composición química. Y por último, los pigmentos, que aquí vendría la melanina, que son los colores oscuros, quinoninas y otros compuestos fenólicos. ¿Para qué? La coloración de los milpies depende de varios factores. 1. Camuflaje. Muchos milpies presentan colores negros, marrones o rojizos porque viven entre hojas secas, troncos y cielos oscuros. Estos colores les permiten mezclarse con el ambiente y evitar ser detectados por depredadores. 2. Defensa o coloración aposemática. Algunas especies tienen colores más llamativos, como amarillo, rojo, naranja. Estos colores funcionan como una advertencia visual para los depredadores, indicando que el animal produce sustancias químicas desagradables o tóxicas. Este tipo de coloración se conoce como aposematismo. Además, los colores pueden cambiar por la edad del individuo. Los juveniles pueden presentar tonalidades diferentes a lo de los adultos. A medida que realizan mudas y crecen, la coloración puede oscurecerse o intensificarse. También por la especie. Cada especie posee características genéticas propias que determinan su color. Por eso algunos milpies son completamente negros, otros marrones, oscuros y otros presentan bandas o patrones de colores. Y por último, el estado de la muda. Después de una muda, el exoesqueleto suele ser más claro porque todavía no se ha endurecido completamente. Con el tiempo se oscurece debido a la esclerotización y pigmentación de la cutícula. Concluir con la exposición. El Archispirostreptus gigas es una de las especies más características de los diplópodos. Tiene un excelente ejemplo de cómo los descomponedores tienen una importante relevancia ecológicamente, ya que participa en la formación del suelo y contribuye al equilibrio de los ecosistemas. Y esto demuestra que por muy pequeño que sea el animal, todos tienen una importancia en el equilibrio ecológico.